Dios les bendiga, amados hermanos. Me siento muy contento de poder estar nuevamente en este nuevo curso con ustedes. La mayoría ya me conocen. Soy el hermano Juan Uciel Padilla y yo radico aquí en la ciudad de Los Ángeles. Para aquellos hermanos que se han integrado a este curso, yo voy a estar impartiendo lo que son las clases grabadas de este curso exegético de lo que son las epístolas escatológicas y pastorales. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo en esta lección animaba a los tesalonicenses a seguir hacia adelante. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estas enseñanzas que el apóstol Pablo escribió en estas cartas para que los tesalonicenses en su tiempo ellos pudieran seguir adelante a causa de las circunstancias que ellos estaban pasando? Bien, vamos a hacer una oración para ver qué es lo que el apóstol Pablo les enseñaba a los tesalonicenses en esos días. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra, Señor, de una manera especial, en el cual cada uno de mis hermanos, incluyéndome a mí, podamos comprender lo que tú tienes para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para poder comprender lo que el Espíritu Santo quiere aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver lo que es la lección número 2 de cómo vivir preparado, cómo impartir ánimo mientras nosotros esperamos al Señor, cómo nosotros podemos seguir hacia adelante conforme a lo que nosotros vamos viviendo, pues lo que nos arraiga a no soltarnos, sea lo que sea que estemos pasando, sea cual sea nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nosotros tenemos siempre la esperanza al final del túnel a comparación de aquellos que no tienen al Señor. Y bien, aquí vemos una foto que nos enseña cómo era el camino, que era una vía que se llamaba Egnatia, que era una ruta de Tesalónica, que dice que esta vía era una vía de piedra que conectaba Roma con la parte oriental del Imperio Romano. Y el escritor de este libro, del cual estamos tomando referencia, nos ilustra a través de esta imagen cómo era la vida cristiana que llevaban los tesalonicenses a través de esta foto. Bien, pues a lo que podemos notar, esta era una cuesta, parece una cuesta, una subida, que conlleva un poco de esfuerzo, más que todo antes de subirla con rapidez. Me imagino que ha de ser una calle, una vía donde se necesitaba perseverancia para poder llegar a cada una de las conexiones que ésta hacía. Por ejemplo, si alguien iba de Roma a Tesalónica o de Tesalónica a Roma, en fin, se requería esfuerzo. Y el escritor lo compara con la vida, que era tan dura como las piedras de la vía Egnatia, perdón. Entonces, hermano, esto nos lleva a pensar cuán tan duro es el camino del creyente. Porque yo llevo 10 años, e incluso cada uno de los alumnos que tenemos en esta clase o en estos cursos anteriores pueden tener incluso más años que yo, más años que nuestro hermano Joel, y nos pueden decir o contar, o conocemos personas que nos pueden testificar que el camino del Señor no es fácil, que el camino del Señor es muy duro. Incluso el Señor Jesucristo nos dijo que el camino de Él no iba a ser fácil, pero que Él iba a estar con nosotros. Él lo comparó con la puerta ancha y la puerta angosta, que el ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida. Y se escucha lindo, pero cuando nosotros empezamos a caminar por ese camino, conforme van pasando los años, vamos viendo que es como las piedras, como lo vemos en la imagen, es duro.
Si nos ponemos a testificar cada una de las cosas que hemos atravesado conforme han pasado los años, creo que podemos escribir un buen libro de nuestras cosas que hemos vivido en el Señor y que no nos avergonzamos, sino que nos sentimos exitosos porque a través de nuestro testimonio y a través del testimonio de los tesalonicenses, a través de las exhortaciones que hacía el apóstol Pablo a esta iglesia, nos sirven a nosotros para poder seguir hacia adelante, porque quizás el sufrimiento que ellos pasaron, o incluso que pasó nuestro Señor Jesucristo, no se compara en lo absoluto a lo que nosotros estamos pasando. Quizás se puede comparar un poco o asemejar, pero no de la magnitud de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por ende, yo creo que eso sería como una aspiración o una palabra de ánimo para que nosotros, en vez de quejarnos, nos motivemos más a alabar al Señor en medio de una circunstancia grave. Amén. Entonces, dice que seguir a Cristo en Tesalónica, que era como ascender una empinada o una rocosa carretera. Desde el principio, los creyentes de Tesalónica aceptaron a Cristo a costa de un intenso sufrimiento. Bien, yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor, me dijeron que el Señor me iba a bendecir. El Señor me iba a multiplicar, me iba a hacer aquí, me iba a hacer allá. Y ya ve, cuando uno va iniciando el camino del Señor, todo lo que a uno le profetizan y todo es bonito, todo es color de rosa. Pero muchas de las veces nos equivocamos al pensar que el camino de color de rosas tiene espinas, que es doloroso. Y a veces nosotros como creyentes presentamos un evangelio como de un cuento de hadas, pero para cautivar a aquel que está perdido. Y anunciamos las buenas nuevas. Pero debemos, como no, ¿cómo podemos decirlo? Como no prevenir al nuevo creyente, porque en sí la vida del evangelio es lo máximo, es lo mejor, pero lleva también su paga de precio. Entonces los tesalonicenses estaban aceptando al Señor acá a costa de un intenso sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? Cuando pasaron los años yo me di cuenta que el evangelio no era como me lo habían presentado desde un principio. Conforme fueron pasando los años me fui dando cuenta que aquí en el camino del Señor se sufre con gozo. Es algo difícil de entender para aquellas personas que no tienen al Señor, pero nosotros como creyentes sabemos que sufrimos con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento es momentáneo, el sufrimiento es pasajero. Entonces, sigue diciendo que ellos se convirtieron en imitadores de Pablo, quien sufría por Cristo donde quiera que iba. En Iconio, el que él se escapó durante la noche cuando hubo un complot para apedrearlo. En Listra no tuvo tiempo para escapar y lo apedrearon dejándolo como muerto. Pablo fue golpeado y encarcelado en Filipos justo antes de llegar a Tesalónica. Poco después de llegar a Tesalónica, los hermanos allí lo sacaron en la noche después de que un amotinamiento amenazara su seguridad. Podemos ver en Hechos 17 días. Y enviaré una vez más Pablo yo hacia Atenas durante la noche. Para Pablo, así como para los que recibieron su evangelio, la persecución era una realidad. Así que en Tesalónica el apóstol les advirtió a los creyentes que estaban destinados a las pruebas. El camino para seguir a Jesús está pavimentado con persecuciones. Nada que extrañarse, eso quizás nosotros ya lo sabemos. Si hay alguien aquí que es nuevo en el evangelio y estás tomando este curso, tenga por seguro que va a sufrir con gozo. Entonces, hermano, esa es una esperanza porque no le podemos decir que usted no va a sufrir, que usted no va a llorar, que en esto se va a lamentar, que usted no. De todas esas cosas que el apóstol Pablo pasó, quizás a usted no lo pueda llegar a experimentar, mucho menos si usted está aquí en Estados Unidos. Si está en México, quizás si se va para allá, para la China o aquellos lugares de la puerta 1040, si allá sí podría llegar a experimentar lo que Pablo experimentó. Pero si está usted aquí en el occidente, no creo.
Por lo tanto, hermano, tenemos diferentes situaciones o circunstancias que nos arrinconan, ya sea grande o sea pequeña. Quizás nosotros no lleguemos a pasar lo que el apóstol Pablo pasó, pero sí sufriremos de una manera cual nos va a servir a muchos de nosotros para crecer, porque la Biblia dice que todo obra para bien para todos aquellos que aman a Dios. Entonces, todas las circunstancias, sufrimientos, dolor que nosotros atravesemos en este camino pedregoso, duro, es para un bienestar y que como decía al principio, es algo que nos va a llevar a una victoria, a comprender y a madurar porque la esperanza de nosotros está al final del túnel. Nosotros tenemos una esperanza. Todos sufrimos en este mundo. La diferencia entre el converso y el inconverso es que nosotros tenemos a Cristo y todo es gozo, aún en el sufrimiento, como vuelvo y repito. Entonces, todas las personas de la tierra pasan por pruebas. Además de las pruebas normales de la vida, podemos identificar 4 tipos de pruebas que enfrentan los seguidores de Jesús. ¿Cuáles son esas pruebas que nosotros quizás podamos atravesar o que usted ya atravesó y que nos podría testificar de ellas? Bien, una de ellas es persecución física, tal como paliza y prisión. Eso podemos ver algunos ejemplos en Mateo 25:36, Hechos 16:16 al 24 y 1 Tesalonicenses 2 y versículo 2. Insultos sociales, emocionales y mentales. Podemos ser rechazados, menospreciados, ridiculizados, excluidos, rechazos familiar. Eso yo lo experimenté en sí y hasta el día de hoy he sido menospreciado, pero seguimos siempre en la batalla, siempre seguimos nosotros eh, proclamando lo que son las buenas nuevas a pesar de cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque quizás las personas que nos estén insultando de alguna u otra área, sea mental, emocional o físicamente, o las personas que nos estén rechazando, menospreciando o ridiculizando o quizás nos excluyan, hay personas que solamente están observando a nuestro alrededor y que al ver ellos nuestra actitud de paciencia, de aguantar, así como nuestro Señor Jesucristo aguantó el quedarse callado cuando a él lo estaban insultando, le estaban pidiendo respuestas para que comprobara su inocencia. Así nosotros deberíamos, ante estos ataques o ante estos insultos o ante estas circunstancias con las cuales muchos quizás de nosotros hemos pasado, nuestro silencio a veces es un testimonio grande que a veces los inconversos pueden tomar como percibido para que ellos puedan convertirse. Porque Poncio Pilato, cuando estaba entrevistando a nuestro Señor Jesucristo, lo estaban cuestionando, más bien entrevistando, perdón. Cuando lo estaba cuestionando, decía que él no encontraba nada malo en él y fue una sorpresa, tanta sorpresa de Poncio Pilato que me imagino que en su corazón al leer este pasaje, él se debe haber sorprendido y impactado de las cosas que a él lo estaban acusando y aún así él no los maldecía ni decía nada en contra de los que lo acusaban. Por tanto, así nosotros podemos llegar a impactar las vidas de aquellas personas que están observando cómo nosotros estamos aguantando esta clase de cosas por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos va a llevar a un crecimiento en sí. Esta es una de las causas por las cuales nosotros hemos atravesado como creyentes tanto la guerra espiritual que Satanás estorba, así como 1 Tesalonicenses capítulo 2:18, también como pérdidas financieras, así como dice que en Tesalónica Jason y otros recibieron a Pablo y tuvieron que pagar una fianza del dinero al tribunal. Todos esos tipos de causas, nosotros podemos tener algún ejemplo de personas que quizás estén padeciendo de hambre y nosotros tengamos $1 simplemente para comprarnos una McChicken o cualquier cosa para matar el hambre y era lo único que teníamos y a veces nosotros tenemos que dar de aquello que no tenemos para poder agradar a Dios, porque ese es el camino del creyente. ¿Por qué? Porque hermanos, a veces yo me he visto en la necesidad muchas de las veces y no es para exaltarme, pero me identifico cuando yo estaba estudiando esta lección para impartirla, me identificaba mucho porque cuando no tenía era cuando más otra gente necesitaba y yo daba de lo que no tenía.
Y yo conozco personas que incluso ponían su testimonio por frente a otras personas por conseguir un poco de dinero para poder salvar a otra persona, a otro hermano de la familia. Por ende, así como Jason puso de su dinero, quizás él no tenía mucho dinero, quizás él no tenía, él nomás tenía lo que era el sueldo del día, pero él decidió por amor dárselo a Pablo. Y que Dios dice la Biblia que ama al dador alegre, por lo tanto yo me imagino que a Jason se le fue recompensado su tiempo y por ende nosotros tenemos que animarnos a ser como este tipo de personas que da testimonio de lo que no tenemos poder dar para que otros sean beneficiados o poder sacarlos de algún problema. Porque esto es el Evangelio, esto es realmente lo que nosotros deberíamos de practicar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito, o sea, el único hijo que él tenía, él se despojó y él lo dio. Por lo tanto, nosotros de lo último que nosotros tenemos, nosotros tenemos que despojarnos. ¿Para qué? Porque así nosotros vamos a animar a otros, nosotros vamos a dar testimonio de ese ánimo que hay en nosotros. Entonces, dice un ejemplo de este libro de referencia: Adoniram Judson fue un misionero en Birmania. Él sufrió mucho en una prisión asquerosa, sus manos mostraban cicatrices debido a las golpizas. Posteriormente, Judson compareció ante el rey de Birmania y pidió permiso para ir a predicar en cierta ciudad. El rey contestó: estoy dispuesto a dejar ir a una docena de predicadores, pero no a usted. No con esas manos. Mi pueblo es suficientemente sabio para no hacerle caso a su predicación, pero esas manos cicatrizadas tendrán una gran influencia sobre ellos. La persecución es un testimonio que se añade cuando los creyentes sufren por el Evangelio, lo que enfatiza que el mensaje es verdadero en la disposición de los creyentes a sufrir por su fe. Bien, es lo que yo le comentaba unos minutos atrás, que lo que nosotros hacemos a los de alrededor les impacta. Es como este hombre que estaba, decía que los hombres de él o el pueblo de él era tan sabio que la predicación no los llegaría a persuadir, pero al ver la predicación con sus cicatrices, iba a persuadir a la mayoría de su pueblo. Por eso es que no lo quería dejar salir de esa cárcel, porque él sabía que si él salía, él podía dar testimonio no solamente con palabras, sino con su vivencia. Quizás nosotros no tenemos cicatrices físicas, pero sí cicatrices en el corazón que otras personas se dieron cuenta que nos estaban lastimando, que nos estaban diciendo, insultando, cualquier cosa, que esos llegaron a marcar cicatrices tan potentes que nosotros solamente callamos por causa de nuestro Señor Jesucristo, y que por ende esas cicatrices van a dar testimonios y van a respaldar nuestra predicación, nuestra palabra, para que otra gente más se pueda persuadir a causa de lo que nosotros estamos hablando. Por eso es que es necesario que cuando nosotros estemos pasando por alguna situación adversa tan difícil, que incluso no tengamos ni siquiera solución y pensemos que el Señor Jesucristo nos ha abandonado, tenemos que tener en mente y que el Espíritu Santo nos traiga memoria que esa situación va a ser para la gloria de Dios, porque tarde o temprano a una persona que va a estar atravesando por el mismo momento le va a servir también para glorificar a Dios y que no sea parte de la fe. Y así como nosotros no nos quitamos, así esa persona no se va a quitar por la cicatriz que está viendo en nuestra vida y que está respaldando las palabras con las cuales nosotros le estamos animando. El apóstol Pablo era un hombre que estaba lleno de cicatrices, tanto físicas como emocionales, como sentimentales. De cuánta cosa el apóstol Pablo no pudo padecer, que él tenía la autoridad de escribir esta carta a los tesalonicenses para él poder exhortar. Y cuando hablo de exhortar, hermano, no crea que exhortar es regañar o reprender, no. Exhortar es dar ánimo. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas escribía exhorto, les exhorto, porque él quería dar referencia a animar, les animo a que sigan hacia adelante. Entonces, él tenía la autoridad de animar a la iglesia de Tesalónica por la causa de lo que él ya había vivido, para extender y hacerles llegar el evangelio, así como a nosotros nos lo hicieron llegar a nuestro tiempo, al tiempo del Señor, para salvar nuestra alma, y así nosotros poder también ser testigos no solamente del poder
y del bautismo del Espíritu Santo, sino también del sufrimiento de aquel que nos llamó. Entonces es importante que nosotros comprendamos que nosotros tenemos que tener en mente que la situación que nosotros atravesemos es para animarnos y para animar a otros a través de lo que ya está escrito. Bien, entonces vemos este ejemplo de este misionero y vemos que hay una solución que dice, déjenme mover aquí, dice que animemos a los creyentes con la evidencia de la salvación que vemos en ellos. Pablo animaba a los creyentes de Tesalónica con el progreso que él observaba. El apóstol le escribió, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí vemos unos halagos de parte del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque hermano, después de un sufrimiento, ¿quién quiere más sufrimiento o una reprensión? No. El apóstol Pablo era tan sabio que él sabía del sufrimiento que estaban atravesando los tesalonicenses a tal punto que él en su carta los halagó. El doctor George Wood preparó un sermón basado en este capítulo y lo llamó "Por favor, pásame el elogio". Muchas veces nosotros como creyentes, hermano, a veces tan conservadores, tan ortodoxos, que podemos llegar a ser en nuestra doctrina, que vemos que un elogio a una persona es ser como una persona hipócrita, como una persona lambiscona, como decimos en México, como una persona lisonjera. Pero hay que saber realmente, hermano, saber elogiar en el espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está poniendo un ejemplo y les está dando un elogio a los tesalonicenses y le está dando gracias por ellos. ¿Será que nosotros como hermanos, como líderes, como pastores, como diáconos, sabemos dar el ejemplo que el apóstol Pablo está dándonos en esta lección de saber elogiar a los que nos están mirando o los que dependen de nosotros para un crecimiento? Porque a veces nosotros estamos regañando y regañando y regañando y regañando y hay pastores que se la pasan rajatabla, 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 cuando no están viendo realmente más allá del esfuerzo que están pasando su congregación local. Y a veces nos enfocamos tanto en, el pastor rajatabla, el que no tiene sentimientos, el duro, no. Aquí aprendemos algo importante, que quizás a veces nosotros como ovejas llegamos golpeados a las iglesias, llegamos con tanta carga del mundo y llegamos a la iglesia a descargar nuestra carga y levantar nuestras manos, pero no podemos y lo primero que llegamos a escuchar es que aquel anda ahí. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, cuando nosotros buscamos al Señor en oración, nos revela la situación que está pasando un creyente para así elogiarnos. La Biblia dice que honremos, que le demos honra a los que honra merecen, hermano. Si una persona no falta al culto, démosle honra por lo que él está haciendo el esfuerzo a no faltar, porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre y quizás uno conozca muy bien ese principio bíblico tan fundamental de que no dejar de congregarse, porque ahí está la bendición. Entonces, honremos a los que honra merecen. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un ánimo a seguir hacia adelante. Ahora, no hagamos las cosas para que nos elogien todo el tiempo, eso lo vamos a ver más adelante, sino que estemos alertas discerniendo qué persona lo hace de corazón. Dice, en ocasiones todos nos cansamos de las pruebas. En un elogio sincero por nuestro progreso nos levanta el ánimo. Todos tenemos la necesidad de aprecio. Así que cuando alguien nos manifiesta un elogio sincero acerca de nuestro progreso, nos sentimos estimulados, porque con esto se satisface una de nuestras necesidades interiores. Así, con una persona sedienta se siente mejor después de tomar agua. Aquellos que perseveran durante las pruebas se sienten mejor después de una palabra de aprecio. Una palabra de ánimo nos ayuda a levantar la cabeza y los brazos caídos por el cansancio. Un sincero elogio nos recarga de energías y saca lo mejor de nosotros. Hermano, yo creo que eso es una verdad muy, muy buena que podemos aprender hoy en esta tarde, porque hay veces donde ni siquiera reconocen lo que nosotros hacemos.
Muchas veces nos están diciendo que llegamos tarde a la iglesia, llegamos tarde a la iglesia, llegamos tarde a la iglesia. Y cuando llegamos temprano a la iglesia, lo primero que quizás nos dicen es, ah, milagro, mira, apareciste temprano, en vez de que digan, ah, wow, te felicito, o llegaste temprano, espero y permanezcas y perseveres así, que qué bendición verte temprano, ¿no? Sino que a veces nosotros actuamos de una manera tan infantil que en vez de elogiar a esa persona por el esfuerzo que quizás hizo de llegar temprano a la iglesia, le tumban esa, ese esfuerzo, hermano. Entonces, debemos ser inteligentes en esa área porque el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos sentimientos. Me recuerdo una vez, hermano, cuando me decían que duré predicando como 4 o 5 años sin estudiar no, como unos 3 años sin estudiar. Y yo predicaba, hermano, a lo que supuestamente Dios me daba. Y Dios en su misericordia y en su gracia, hermano, que miraba mi esfuerzo, me decía a la gente que no, que mi predicación era muy dura, que mi predicación no edificaba. Y tal punto, hermano, que yo me desilusioné. Hasta que me decidí a estudiar, dije yo, quiero mejorar, quiero en vez de que me empiecen a decir esto, que me critiquen, yo quiero que la gente se edifique, que el pueblo crezca y que yo pueda ser ese recurso y ese vaso que les ayude a llegar a alcanzar una madurez, así como quizás yo quiero tratar de exponerlo, pero a la hora de la hora no podía hacerlo de la manera que yo quería. Al punto, hermano, que me esforcé por causa del Señor para poder edificar no solamente a mí, sino al pueblo del Señor. Y fui creciendo y mi pastor, los hijos del pastor me empezaron a felicitar porque la predicación mía ya había cambiado, ya era algo que les traía conocimiento, les traía esa sabiduría, ellos aplicaban lo que yo enseñaba. Por lo tanto, hermano, esos elogios me llevaron a seguir creciendo más en el Señor y me alentaban, hermano, para seguir hacia adelante y seguir estudiando y seguir pagando la colegiatura porque yo sabía que esos elogios me daban la certeza de que ellos estaban aprendiendo. Por lo tanto, me decidí a seguir estudiando más para poder yo edificar. Entonces, un elogio puede hacernos a nosotros seguir esforzándonos en las cosas que nosotros estamos desempeñando como un ministerio, ya sea que usted toque la guitarra, ya sea que usted sea el líder de alabanza o cualquier ministerio que el Señor le ha puesto en sus manos, un elogio lo puede llevar a usted a brincar otro escalón para que usted pueda seguir creciendo y así siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros sepamos como líderes elogiar a esas personas que están alrededor de nosotros para que ellos puedan también crecer con nosotros, porque no hay mejor detalle, amado hermano, que un elogio. Usted quizás pueda decir, no, es que no tengo dinero para poder recompensar a todas esas personas que se están esforzando, no, con un simplemente hecho de decirle a su diácono, gracias por hacerme la carga menos difícil, gracias por echarme la mano a abrir la iglesia, gracias porque usted siempre está ahí, eso va a hacer sentir muy bien a esa persona. Pero hermano, ¿qué sucede la otra contraparte de que si usted no hace nada, cómo quiera recibir elogios, hermano? Eso es totalmente ilógico. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que aprender a animar a aquellas personas que no están haciendo nada para poder recibir ese elogio. ¿Por qué, hermano? Porque yo conozco personas que elogian tanto a personas que están trabajando y se están esforzando tanto y que a muchas de las veces los líderes lo hacen para que otros se motiven a ser elogiados por el trabajo que están desempeñando en la obra del Señor, que ellos quieren ser elogiados sin hacer nada. Y tienen muchas cualidades, amado hermano, tienen mucho talento, tienen mucha gracia, tienen mucho carisma de parte de Dios para poder emprender algo grande y así ser elogiados de parte de Dios y parte de los líderes que lo están ayudando a él. Pero hermano, no quieren hacer nada, ni siquiera mover su dedo, hermano, siempre están sentados en una silla. Por lo tanto, amado hermano, eso lleva a que cuando vienen a pasar situaciones tan difíciles, no puedan ser de un beneficio para la obra, sino que siempre están estancando siempre lo que es la prosperidad del ministerio, hablando lo que es espiritualmente. Dice, los pastores deben alentar a su congregación, los padres deben animar a los miembros de la familia
Los maestros y mentores deben ejercitarse en estimular a los que están bajo su cuidado. Amigos y hermanos deben animarse mutuamente. Los cristianos deben alentar a los incrédulos, así como Pablo lo hizo con los que encontraban con él durante la tormenta. Nosotros, todos los creyentes, debemos estar pendientes y orar para que tengamos maneras de animar a otros. Hermano, hay diferentes maneras de animarnos los otros con nosotros. Digo, a veces nosotros no tenemos quizá los recursos financieros para poder nosotros animar a una persona, pero si lo tenemos, aunque sea que ellos vean que nosotros hicimos el ánimo de poder, de querer ayudarlos, y así nosotros poder representar a nuestro Señor Jesucristo a través de esos momentos difíciles que estén pasando, con una palabra de ánimo. Échale ganas, Dios está contigo, Dios te va a sacar, Dios es poderoso, o cualquier otra palabra que nazca desde el corazón. Por ende, los padres tienen que animar a sus hijos, los maestros tienen que animar a sus estudiantes. Es como nosotros, hermano, nosotros como maestros, si nosotros no tenemos alumnos, ¿a quién le vamos a dar clase? ¿Qué es lo que nos va a animar a nosotros a estudiar una lección para poder impartirla? Así usted, si usted no es maestro, pero usted es un padre de familia. Si usted no es padre de familia, usted es un amigo que tiene una necesidad por lo cual usted puede ayudarlo. Y por eso usted se está llenando de conocimiento para que usted pueda tarde o temprano llegar a animar y a elogiar a esa persona, que usted va a saber que cuando usted le tire un elogio, esa persona va a tomar ánimo y va a seguir hacia adelante. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios en ese aspecto, y por eso es que estamos aprendiendo este lado que quizás muchos de nosotros no conocíamos, o que si conocíamos no lo aplicamos, pero hoy que estamos ya profundizando un poquito más en esta área, y que quizás nosotros podamos decir, bueno, ¿y cómo yo puedo animar si estoy desanimado? Ahí es donde es lo ilógico. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni esos caminos son nuestros caminos. Porque ellos son más altos los pensamientos que los de nosotros, hermano. Dios es Dios, nosotros somos hombres limitados. Pero allí es donde viene lo bueno, hermano. ¿Cómo vamos? Y ahí es donde Dios, a veces estando desanimados, Dios nos pone personas desanimadas y a veces incrédulas, para que nosotros podamos dar testimonio que si nosotros estamos desanimados, a esas personas que no tienen a Cristo, nosotros podamos las animar. Porque imagínense si nosotros nos ponemos a desanimarnos con ese incrédulo, ¿qué va a pensar de nuestro Dios? Oh, tú vas a la iglesia y ora por mí, es que estoy desanimado porque no encuentro trabajo y que estoy aquí. Imagínese, hermano, en cuando tiene que ser lo contrario, como si nosotros no tenemos trabajo y el incrédulo no tiene trabajo, que es nuestro amigo, y dice, hey, esta cosa está dura, no cambia, no tengo trabajo. ¿Qué va a hacer usted? No, no se preocupe, tranquilo. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo, usted sabe que tarde o temprano Dios le puede abrir una puerta, solamente tiene que ser paciente, que dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y Jehová me escuchó. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser siempre, tener esa vida de ánimo para alentar a otros. Vamos, tú puedes, tranquilo, ya Dios va a proveer algo, porque Jehová iré. Dios no deja a sus hijos desamparados, y cuando Él vea la actitud, Él va a decir, bueno, yo quiero la actitud que Él tiene para animarme, para animar a otros, para animar a mi esposa, para animar a mi familia, para animar a mis hijos. Y así, hermano, etcétera, como nosotros podemos animar a muchas personas. Así que, dice, Pablo animaba a los creyentes tesalonicenses, llamaba la atención a la evidencia de la salvación que él había observado en ellos. Dice que él siempre da gracias a Dios por ellos, pero observe que Pablo no está orando cuando les escribe a los tesalonicenses. Más bien, él les da algunas razones por las cuales les agradece a Dios por ellos. De esta manera, Pablo les permite a los creyentes a los tesalonicenses oír indirectamente las buenas cosas que él menciona a Dios acerca de ellos. Esta es una manera sutil e indirecta de elogiarlos. Pablo felicita a estos nuevos creyentes por tres evidencias, perdón, en la salvación de ellos. Qué interesante esto, ¿verdad, hermano? Una manera indirecta, que a veces hay que tener como esa chispa de ver a quién vamos a elogiar, hermano, porque si a veces elogiamos a personas directamente, se creen tanto, que se llevan tanto la gloria, hermano, pero no. El apóstol Pablo les decía las cosas como indirectamente, como lo dice, orando. Oh, yo le oro al Señor por tu gracia que tú tienes. Yo le oro al Señor y le doy gracias por el talento que te dio, porque a través de eso tú me edificas y todo eso. Algo de admirar del apóstol Pablo, de cómo elogiar indirectamente. Usted puede elogiar indirectamente a una hermana que hace, yo no sé, la comida afuera de la iglesia para recaudar fondos. Quizás no esté de acuerdo, yo no sé, pero es algo que
Por ejemplo, usted cuando esté orando por la comida que la hermanita le cocinó en la actividad, usted puede decir, ah, gracias Señor por esta comida riquísima que la hermana Julita me acaba de hacer. Señor, síguela bendiciendo para que las pupusas sigan quedando más ricas de lo que ya quedaron, porque es única en la cocina o algo por el estilo, amado hermano. Entonces, ¿cómo usted cree que la hermana Julita que echa pupusas se va a sentir, hermano? Va a tortear con más fuerza, hermano. Entonces, es algo que nosotros tenemos como líderes, tenemos que saber cómo aplicar esos elogios indirectos, como vuelvo a repito, para que la gente no se infle o no se anche. Amén. Avanzamos. Pablo animaba a los creyentes por su conversión. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección por nuestro evangelio no llega a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así como una sonrisa, el elogio también nos anima. Alguien dijo que una sonrisa es un abrazo a distancia. Un halago es como un abrazo verbal o una palmada en la espalda. Es una manera de decirle a algunos que usted los ama y los aprecia. Pablo adquirió el hábito de halagar a los creyentes frecuentemente. Nunca nos cansamos de escuchar que alguien ha observado buenas cosas acerca de nosotros. Cuando los montes de la vida son más empinados, podemos animarnos recordando las buenas cosas que las personas han dicho de nosotros. Evocar las palabras alentadoras es como recibir un abrazo cuando usted más lo necesita. Y este ejemplo me gusta, hermano, mire, porque a veces quizás nosotros estemos desanimados y Dios viene a usar un vaso que tenga el don de profecía y viene y nosotros estamos en el momento más difícil y viene Dios con una palabra de ánimo para que nosotros sigamos hacia adelante, viene y nos dice que Él está con nosotros, que Él nos va a sacar del problema y nos recordamos de esa profecía cada vez que estamos, que nos viene la incredulidad, que nos viene esos momentos difíciles de frustración, de desesperación y no queremos saber absolutamente nada y nos acordamos de esa palabra. O a veces el Espíritu mismo nos trae esa palabra a memoria para que nosotros nos animemos, tomemos fuerza y sigamos hacia adelante. Entonces, hermano, este ejemplo que vamos a leer me gustó. Mire, dice, un gran líder enfrentaba muchas críticas, como sucede con todos los líderes. Algunos lo apreciaban, pero muchos no. Una abuela le envió una carta de estímulo. Ella le agradecía por hacer lo que era correcto y por vivir para servir y ayudar a otros. Esta sola carta de agradecimiento fue de tanta fortaleza que el líder la llevaba consigo, guardada en el bolsillo de su abrigo. Durante sus horas más desalentadoras, él frecuentemente leía la carta y se reconfortaba. Él recibió esta carta una sola vez, pero la leyó más de un centenar de veces. A la muerte del presidente Abraham Lincoln, alguien le encontró la carta en su bolsillo. Miren qué interesante, hermano. Cuando él se sentía triste, él abría la carta y se animaba. Así que, hermano, a mí mi pastor me ha dicho muchas cosas cuando yo he estado, oh, que eres buen predicador, que Dios tiene cosas grandes, etcétera. Cosa que a veces uno no se lo cree, pero que otra gente que lo aprecia sí lo ve. Entonces le ve el potencial en Dios que uno tiene. Y así uno se alienta, hermano, a través de estas cosas, con una sonrisa, con un abrazo, con una mirada, amado hermano. Podemos seguir hacia adelante y así animar a otros, como este hombre, cuando nosotros nos sintamos que ya no podemos más, recordemos, hermano, o escribamos las cositas que a nosotros nos dicen en algún papel para que no se nos olvide, para que cuando nosotros nos sintamos tristes, así como este hombre, que a muchos les gustaba como lideraba y a otros no, saquemos esa carta y empecemos a ver las cosas que mucha gente nos ha dicho positivas para así alentarnos como este ejemplo. Amén. Dice Pablo animaba a los creyentes por su continua transformación. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire cómo los elogiaba el apóstol Pablo. Los nuevos creyentes cambiaron su conducta, se convirtieron en discípulos. Ellos comenzaron a imitar a Pablo y al Señor. Pablo los alabó por las evidencias que él observó en sus emociones. Los nuevos creyentes le dieron la bienvenida al Evangelio con gozo del Espíritu Santo. Él felicitó a los nuevos discípulos por su reputación. Las personas en toda la congregación
En toda la región hablaban de una nueva fe de los creyentes en Tesalónica y como mencionamos antes, Pablo los elogió por servir a otros mientras esperaban al Hijo de los cielos. Mire bien esto, lo que venimos hablando acerca del testimonio cuando la gente ve que nosotros estamos sufriendo. Dice que toda la región hablaba de la nueva fe de los creyentes en Tesalónica. ¿Será que la gente de nuestra congregación o de nuestro trabajo habla acerca de nuestra fe en una manera positiva que los llegue a impactar, hermano? Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque es algo que nos va a ayudar a nosotros a ganar almas para el reino de los cielos. Es importante comprender lo que Pablo quiere decir con el Evangelio. Él dijo que su Evangelio llegó con poder y plena certidumbre del Espíritu Santo a medida que usted estudia las 5 cartas del apóstol Pablo en este curso. Preste atención a la palabra Evangelio y a los sinónimos de Evangelio. En estas 5 cartas la palabra Evangelio se refiere a todo el mensaje y a las enseñanzas de Pablo. Para él, la palabra Evangelio se refiere a todas las buenas nuevas acerca de Jesús y de nuestra relación con Él, ahora y en el futuro. El Evangelio de Pablo incluye la encarnación, la vida, las enseñanzas, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión, la segunda venida y los juicios de Cristo. Su Evangelio incluye salvación del castigo y del poder del pecado. Esto incluye una correcta relación con Dios como miembros de la familia y en nuestro diario vivir. El Evangelio de Pablo incluye enseñanzas acerca de cómo vivir unos con otros y con nuestros vecinos. Su Evangelio incluye expiación por nuestros pecados, el perdón y la adopción de la familia de Dios, libertad de la esclavitud del pecado por medio del Espíritu Santo. El Evangelio de Pablo incluye la justificación, la santificación, una vida santa y la glorificación. También incluye el castigo de los pecadores en el juicio final y la recompensa para los que obedecen a Dios por fe. Estudiaremos más sobre lo que Pablo quiere decir por el Evangelio cuando lleguemos a los útiles comentarios del doctor Phil. Bien, hermano, hasta aquí lo vamos a dejar a nuestra lección número 2. Cómo animarnos, cómo alentarnos los unos a los otros, como el apóstol Pablo alentaba a los tesalonicenses mientras aparecía el Señor. Hermanos, vamos a pasar por cosas muy difíciles, vamos a pasar por sufrimientos. Hemos escuchado miles, millones de testimonios de cómo nuestros hermanos en la fe han padecido a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios ha sido fiel hasta el final de cada proceso. Sabemos que Dios nos va a dar la victoria, que quizás nuestra fe va a menguar, quizás nuestra fe va a desfallecer por momentos, pero Dios es fiel porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día del Señor. Sigamos hacia adelante, hermano, perseveremos en seguir educándonos en lo que es la palabra del Señor para que nuestra fe se fortalezca y así mismo poder anhelar aquel día en el cual el sufrimiento, el llanto y el dolor desaparezcan para siempre de nuestras vidas y así poder gozarnos con la eternidad allá en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí finalizamos nuestra lección número 2. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Que el Señor les bendiga.